Seguro que han escuchado 1000 veces los términos frontend y backend. Son, básicamente, las dos grandes áreas del desarrollo web actual. Pero a ver, ¿qué significan de verdad, más allá de lo básico? La historia de cómo y por qué se separaron es la verdad mucho más interesante de lo que uno se imagina. Así que vamos a desglosar. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? En los próximos minutos no nos vamos a quedar solo con la definición de diccionario, no. Vamos a viajar al momento exacto en que estos dos mundos se separaron, a entender el porqué y a ver algunos detalles que, les aseguro, a veces se nos pasan por alto, incluso a quienes trabajamos en esto. Ok, para poder entender esta división, primero hay que entender el cimiento sobre el que está construido todo el Internet. Se llama la arquitectura cliente-servidor. Y créanme, todo, absolutamente todo lo que hacemos en la web funciona así. La mejor forma de entenderlo es, imaginen un restaurante. El navegador, que es el cliente, se sienta en la mesa y pide un plato del menú, que sería una página web. Esa orden viaja hasta la cocina, que es el servidor. Allí, los chefs preparan el plato, lo ponen bonito y lo envían de vuelta a la mesa. Esa dinámica tan simple es la base de toda la web. Muy bien. Ahora que tenemos esa base clara, vamos a viajar un poco en el tiempo. Porque, ¿saben qué? Esta separación entre frontend y backend no existió siempre. Hubo una época en la que un programador o una programadora hacía todo. Pensemos en los años 90. En esa época, un lenguaje como PHP era el rey. Él lo hacía todo, ¿eh? Se conectaba a la base de datos, ejecutaba la lógica del negocio y al final generaba el código HTML que se veía en la pantalla. Básicamente, todo el mundo era full stack por defecto, aunque no es usar el término. Pero entonces llegó el año 2008 y con él un punto de inflexión llamado HTML5. Y miren, esto no fue una simple actualización, fue una auténtica revolución. Antes de esto, la web era un poco el salvaje oeste. Cada navegador iba por su lado. HTML5 llegó y puso orden, cambiando las reglas del juego para siempre. Es que HTML5 fue muchísimo más que etiquetas nuevas. Su verdadero poder, el que lo cambió todo, fueron las APIs que trajo. Estas APIs le dieron superpoderes a los navegadores. De repente, ya no eran simples visores de documentos, se convirtieron en plataformas capaces de ejecutar aplicaciones complejas por sí mismos. Y claro, con tanto poder nuevo, se necesitaban especialistas. Y aquí es donde aparece la pieza clave que conecta estos dos mundos, la API. Piensen en la API como si fuera un puente o un traductor universal. Gracias a ella, al equipo de frontend no le importa si el backend está hecho con Python, Go o Java. Y al de backend tampoco le importa qué tecnología usa el frontend. Se comunican a través de ese puente. Esta independencia es fundamental hoy en día. Ok, entonces hablemos del primer mundo que nació de esta división, el frontend. Esto es todo lo que se ejecuta en el navegador. Es la parte que la gente ve, con la que interactúa, es la cara visible de la aplicación. Y la evolución aquí ha sido, bueno, una auténtica locura. Empezó con frameworks pioneros como AngularJS, luego vino la gran ola de modernización con React y Vue, y ahora mismo estamos explorando fronteras nuevas con tecnologías como WebAssembly, que permiten que las aplicaciones en la web corran a una velocidad casi nativa. Es impresionante. A ver, vamos con una pregunta clásica que genera muchísima confusión. Si alguien se dedica a programar frontend, ¿significa que también tiene que diseñar? La respuesta corta y directa es no. Y vamos a ver por qué. El truco está en entender que no es un solo rol, sino tres bien distintos. Primero, tenemos al diseñador o diseñadora UI. Su trabajo es puramente visual, en herramientas como Figma, y define cómo se va a ver todo. Luego viene el maquetador o maquetadora, que toma ese diseño y lo convierte en la estructura base con HTML y CSS. Y finalmente llega el programador o programadora frontend, que le da vida a esa estructura añadiendo toda la lógica con JavaScript, conectándose a la API y haciendo que todo funcione. Perfecto. Ya vimos lo que ocurre delante del telón. Ahora vamos a la parte de atrás, a la trastienda. Bienvenidos al mundo del backend. Aquí es donde vive el cerebro de la aplicación, donde se toman las decisiones importantes. Si el frontend es la carrocería y el interior de un coche, el backend es el motor, la transmisión, todo lo que hace que se mueva. Aquí se escriben las reglas de negocio, se gestiona cómo se guardan y recuperan los datos y, por supuesto, se construye esa API que alimenta de información al frontend. Y la gente de backend vive con dos grandes preocupaciones constantes. La primera, el rendimiento. El sistema tiene que ser capaz de soportar a muchísima gente conectada a la vez sin caerse. Y la segunda, que es crítica, la seguridad. Hay una regla de oro en el backend. Nunca, jamás confiesen los datos que vienen del cliente. Siempre, siempre hay que validarlos. Y ojo, que al igual que en el frontend, aquí también hay especializaciones.
Una cosa es quien programa el backend, que se enfoca en la lógica. Pero en equipos grandes hay roles separados como el DBA, que es la persona experta en la base de datos, o el equipo de DevOps, que se encarga de toda la infraestructura de los servidores. No es una sola persona haciendo todo. Y, por supuesto, el backend no se ha quedado quieto, ha evolucionado un montón. Hemos pasado de esas aplicaciones gigantes y monolíticas a arquitecturas más flexibles, como los microservicios. Incluso ahora hay plataformas como Firebase que te dan un backend ya listo para usar, o modelos serverless, donde tu código solo se ejecuta cuando alguien lo necesita. Y después de ver la complejidad de estos dos mundos, llegamos a la gran pregunta, al personaje casi mitológico del desarrollo web. El programador o la programadora full stack. ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿Qué significa ser full stack hoy? Pues primero, definamos rápido qué es un stack. Es simplemente el conjunto, el combo de tecnologías que se usan para construir una aplicación completa. Por ejemplo, el clásico stack LAMP era Linux, Apache, MySQL y PHP. O uno más moderno como el stack Min. Es básicamente la lista de ingredientes tecnológicos. Pero para que se hagan una idea de la complejidad actual, miren este ejemplo de un stack moderno. Tenemos el sistema operativo, la base de datos, un lenguaje para el backend, otro para el renderizado en servidor, un framework para el frontend. La lista sigue y sigue. Cada una de estas líneas es un mundo entero de conocimiento. Y esto nos lleva a la reflexión final. Si dominar a nivel experto una sola de estas tecnologías puede llevar años, ¿es realmente posible dominar todo el stack a un nivel profundo? Este es el gran debate en la industria. ¿Es mejor ser un especialista que sabe muchísimo de una cosa o un generalista que sabe un poco de todo? La respuesta, bueno, quizá no hay una sola respuesta correcta.